soy Ángel González, director de estrategia de M2C, y nosotros somos el quién, ¿no? Como han contado antes, desde hace tiempo hemos hecho una apuesta estratégica conjuntamente con Auraportal y con Microsoft, y bueno, pues queremos ser esa empresa de consultoría que os ayude a afrontar ese proceso de transformación. Hoy me gustaría contaros 4 ideas, 4 conceptos. El primero, hacer una reflexión de cuál es el contexto actual en el que se desenvuelven nuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que ya se han comentado muchas ideas, pero bueno, volveremos a repasar algunas de ellas. Segundo, intentar explicar qué es BPM, entendiendo BPM como metodología de gestión empresarial, como filosofía dentro de una organización. En el tercer punto hablaremos de qué son las soluciones de BPM como software para dar soporte a esa filosofía basada en la gestión de procesos. Y el último punto ya es si he sido capaces de convenceros de que de verdad merece la pena de dar el paso, pues es explicaros cómo hay que dar ese paso. ¿Cuál es el contexto actual, ¿no? ¿Qué retos tienen nuestras organizaciones? La verdad es que dar respuesta a esta pregunta es bastante complicado. Pero bueno, si quisiéramos dibujar la respuesta, podríamos empezar diciendo que vivimos en una economía totalmente globalizada. A día de hoy todos consumimos productos y servicios que se fabrican en el otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué otra característica tiene nuestro contexto? Hay un exceso de oferta sobre la demanda. Da igual el producto o servicio en el que podáis pensar, siempre va a haber más proveedores que clientes demandando. Esta segunda característica, sin duda, condiciona mucho, porque al final, ¿qué ocurre? Pues hay una competencia feroz, ¿no? Todos nos peleamos por el cliente, todos queremos ganar a ese cliente, y esto sin duda nos lleva a una inevitable presión sobre los precios y sobre los márgenes. ¿Pero qué más? Si tengo presión sobre precios y márgenes, hay una presión continua, hay una necesidad continua de reducir los costes. Si no soy capaz de reducir los costes, no voy a ser capaz de ser competitivo y, por tanto, voy a perder a ese cliente. Pero no solo eso, si me quiero diferenciar de la competencia, tendré que estar pensando en innovar en productos y servicios donde ya el cliente no se fije tanto en el precio, sino que tenga alguna otra variable que permita, digamos, que el cliente quiera estar conmigo y no con la competencia. Si ese es mi contexto, pero a la vez es el contexto de todas las empresas que compiten en el mercado, date prisa que no llegas. Es decir, o llegas tú o el que golpea primero, golpea 2 veces, ¿no? De ahí esa presión continua de time to market. Muchas veces no sabemos el por qué, ¿no? Esto tiene que estar en 3 meses, ¿no? Hay siempre esa necesidad por correr. Esa necesidad obedece a esas leyes del mercado, ¿no? O sea, si no lo hacemos nosotros, hará otro que lo haga por nosotros. Decíamos que hay un exceso de oferta frente a demanda, lo cual nos lleva a otra reflexión, y es que el poder ya no está en el proveedor. El poder está en el cliente. El que tiene el cliente tiene el poder y, por tanto, tenemos que orientar nuestras compañías hacia lo que nuestros clientes quieren. La orientación al cliente es fundamental. Si os dais cuenta, hablamos de innovación continua y productos y servicios. Hay compañías cuyos servicios son tecnología pura, ¿no? Estamos en Microsoft, que yo creo que es un paradigma en ese sentido. ¿Qué ocurre con estas compañías? Que están produciendo una base tecnológica que está cambiando nuestro contexto y, por tanto, se están eliminando barreras de entradas que hace unos años hacía que determinados sectores o ámbitos de actividad fueran muy tranquilos y hoy en día son una auténtica locura. ¿Por qué? Porque la tecnología está eliminando esas barreras de entrada y, en definitiva, está redefiniendo los modelos de negocio. Esto es un batiburrillo de ideas, ¿no? Pero que de alguna forma ilustra un poco cuál es el contexto en el cual se encuentran hoy en día nuestras organizaciones. Y si os dais cuenta, de alguna forma, hay una reflexión común a todo esto, y es que la tecnología es la palanca en la que nos tenemos que apoyar para ser capaz de ser competitivos, para ser capaz de tener cierta ventaja competitiva en este contexto tan cambiante. La tecnología. ¿Pero qué tecnología? CRM, RP, BPM, CMS, portales, contact center. O sea, me pongo en vuestra situación y la verdad es que resulta complejo ser capaz de adivinar por qué tecnología tiene que apostar uno, ¿no? O sea, hay tantísimas soluciones y que muchas de ellas en cierta medida se solapan, que es difícil saber, digamos, en cada problemática de la organización por qué tipo de tecnología tenemos que apostar.
Como dato relevante, si tenéis curiosidad, o sea, Gartner tiene más de 200 cuadrantes mágicos donde hace comparativas sobre distintas soluciones encuadradas en un ámbito específico. Más de 200 cuadrantes mágicos. Pero no solo esto, sino ¿qué pasa con los paradigmas? Los paradigmas o las modas, ¿no? Porque ¿cuántos? Es decir, o sea, aquí la clave está en saber, ¿esto es una moda o es un paradigma? Si es una moda e invierto dinero, habré gastado, digamos, tiempo y esfuerzo en algo que será pasajero. Si es un paradigma que ha llegado para quedarse y no lo identifico a tiempo y no me subo, mi negocio podrá desaparecer, ¿no? Bueno, hablamos de movilidad, redes sociales, omnicanalidad, cloud, SOA, Customer Centricity, transformación digital, bueno, este es el paradigma de moda, ¿no? B2B, Big Data, o bueno, si hablamos de clientes, pues aquí todos los apellidos que os podáis imaginar, Customer Experience, Customer Engagement, Customer Centricity, ¿no? ¿Por cuál de estos apostar y en qué medida apostar? Con esto un poco pintar este contexto tan complejo, ¿no? Este contexto en el que yo creo que se encuentran la mayoría de nuestras organizaciones, ¿no? La segunda idea que me gustaría compartir con vosotros es ¿qué es BPM? Pero no BPM como solución, sino BPM como filosofía de gestión empresarial. Es decir, típicamente las compañías han tenido unos modelos organizativos basados, bueno, pues unas organizaciones verticales donde cada área o departamento desempeña unas determinadas funciones. Una filosofía basada en gestión de procesos lo que pretende es identificar cuáles son los procesos de la compañía, que los procesos fundamentalmente sean procesos de negocio o procesos de soporte, y por tanto, digamos, orientar de los esfuerzos de la compañía para alinearlos con esos procesos. Y dentro de un círculo virtuoso basado en el diseño, el modelado, la automatización, la ejecución, la monitorización y la optimización. ¿Vale? Abajo tenéis la definición que hace el Workflow Management Coalition, que es, digamos, el instituto oficial que gobierna, digamos, y en el que están todos los fabricantes de software, y habla que BPM es una disciplina, una metodología que involucra modelado, automatización, ejecución, control, medición y optimización de los procesos de negocio operacionales en apoyo a los objetivos de la organización. Y abarca sistemas, empleados, clientes, socios dentro y fuera de los límites de la empresa. Por tanto, antes de hablar del BPM como solución, creo que es importante que entendamos, digamos, qué significa una gestión basada en procesos, ¿no? Y muchos de vosotros pensaréis, bueno, nosotros ya hacemos una gestión basada en procesos dentro de nuestra compañía, y seguramente sea así, pero hay distintos niveles de madurez dentro de lo que sería la gestión basada en procesos. El nivel más bajo pues es cuando nos encontramos en aquellas organizaciones que desafortunadamente los procesos no están documentados, existen silos de información y el conocimiento está disperso. Si vamos subiendo en los niveles de madurez, nos encontraríamos aquellas organizaciones que tienen la suerte de poder tener sus procesos documentados y actualizados, porque pensar que el negocio cambia muy rápido, cambia muy rápidamente, y ser capaces de actualizar y tener actualizados esos procesos es un trabajo complejo. No solo tendríamos los procesos documentados, sino que además estarían soportados por los sistemas, pero sin la posibilidad de que el negocio tuviera visibilidad de esos procesos. ¿Cuál es el siguiente nivel de madurez? Pues cuando tenemos un sistema que no solo me soporta los procesos, sino que me permite tener visión de esos procesos. Como en las ponencias anteriores veíamos, ¿no? La posibilidad de diseñar, de modelar los flujos de negocio nos va a permitir que los usuarios de negocio de forma muy intuitiva puedan ver qué es lo que, digamos, cómo se están ejecutando los procesos. Eso nos quita una gran problemática, que es la necesidad de actualizar, ¿no? No tengo que tener unos manuales y unos sistemas, voy a documentar los procesos en los propios sistemas. Y por último, el último nivel de madurez sería cuando la compañía ha entrado en ese círculo de mejora continua, ¿no? Y no solo tiene los procesos soportados y con visibilidad, sino que además trabaja de manera continua en identificar oportunidades de mejora y en implementarlas. De alguna forma, os sonará todo esto de la metodología PDCA, Plan, Do, Check, Act. Bueno, pues ese soporte a la mejora continua. ¿Y qué ventajas tiene una gestión basada en procesos? Pues
infinidad, ¿no? Pero de alguna forma, por enumerar algunas de ellas, aumento del control de la operación. En el momento en que el negocio sabe cuál es el proceso y puede ver cómo se está ejecutando ese proceso, controlamos la operación. Hay un incremento de la productividad y la eficiencia operativa. ¿Por qué? Pues porque vamos a automatizar muchas actividades que anteriormente se estaban realizando de manera manual, ¿no? Esto nos va a inferir una reducción de costes y, por supuesto, disponibilidad de la información para la toma de decisiones. Uno de los grandes problemas es que la información llega, pero llega siempre un poquito tarde. Si como veremos a continuación, gracias a utilizar una plataforma, una plataforma de BPM, vamos a poder establecer KPIs y vamos a poder medir de manera online esos KPIs, la información va a fluir mucho más rápidamente. Al final, todo esto redunda en una mayor satisfacción del cliente y nos elimina un gran problema, que es independencia del conocimiento de las personas, ¿no? En muchísimas organizaciones sabemos que determinadas actividades solo sabe hacerlas una persona y eso sin duda es un riesgo para la organización. Hemos visto qué es el BPM como filosofía de gestión empresarial. Veamos ahora qué son las soluciones empresariales para la gestión basada en procesos, es decir, el BPM como software. De alguna forma, los BPMs nos dan 4 grandes módulos. El primero, lo hemos visto en el ejemplo, la posibilidad de modelar gráficamente esos procesos de manera muy intuitiva. Veíamos cómo en apenas 30 segundos, un minuto, éramos capaces de diseñar un proceso, ¿no? Y éramos capaces, digamos, de diseñar el formulario, dar los atributos, etcétera, etcétera. La segunda gran pieza es la posibilidad de ejecutar sobre el mismo sistema esos procesos que hemos modelado. Es decir, antiguamente lo que se hacía, se diseñaban los procesos fuera y luego se implementaban sobre otro sistema independiente. Aquí tenemos esa doble posibilidad integrada. Tercer gran punto sería la capacidad de que estas soluciones se integren con el resto de ecosistemas de una compañía. Los BPMs aportan muchísima funcionalidad, pero su objetivo no es reemplazar todos los sistemas verticales que ya están implantados en las compañías. Por tanto, esta pieza de integración es fundamental. Y por último, la posibilidad de definir esas métricas, esos KPIs, que vamos a estar monitorizando y que son los que van a dar soporte a ese proceso de mejora continua. Claro, y diréis, esto del BPM está muy bien, ¿no? Pero esto lleva ya tiempo, ¿no? O sea, ¿qué nos dan las soluciones, qué nos dan los BPMs de hoy en día que no nos pudieran dar, pues los BPMs de hace 10 años? Pues un montón de cosas. Principal, en el centro, ese motor BPM con esas 4 piezas que explicábamos antes. Pero a partir de ahí, un montón de bloques funcionales que nos van a permitir resolver determinadas problemáticas, ¿no? Primero, soluciones cloud. Hemos visto que podemos desplegar Aura Portal en Azure, ¿no? Esto es damos soporte a ese paradigma que esto hace unos años no existía. Smartphone and User Experience. Hacer un formulario, hacer un pequeño proyectito de desarrollo de un formulario, digamos, me da igual, Java.net, en un proyecto de desarrollo a medida, podríamos estar hablando de una duración entre 1 y 5 días, dependiendo de la complejidad del formulario. Habéis visto en el ejemplo cómo se puede elaborar un formulario en minutos. Eso es una realidad y tiene una potencia enorme. No solo eso, sino el soporte a la movilidad, ¿vale? Y la movilidad no entendida solo como esa fuerza de ventas que está en la calle o esos técnicos que están dando soporte, sino que nuestros clientes están en la calle. A día de hoy, más del 50% de los accesos que se producen en Internet ya se produce desde dispositivos móviles. Desarrollo sin código, lo veíamos también antes en el vídeo, ¿no? Es decir, una plataforma como Aura nos va a permitir poder modelar los procesos con un pseudocódigo donde el usuario, va a ser un lenguaje que va a entender y, por tanto, vamos a limitar la necesidad de las áreas técnicas para abordar esta tipología de proyectos. Obviamente, si dentro del proyecto hay una parte de integración, si el BPM tiene que integrarse con otros sistemas, pues ahí sistemas seguramente tenga que entrar. Soporte a gestión de casos dinámicos, omnicanalidad, virtualización de datos, Customer Journey, espacio de trabajo digital. La realidad es que
los BPMs de hoy en día, de hecho ya no se habla de BPM, sino de IBPM, nos aportan un gran conjunto de bloques funcionales que nos van a permitir abordar proyectos de manera muy rápida. Bueno, y si sabemos, si he sido capaz de explicar qué es un BPM, la siguiente pregunta que deberíamos responder es, oye, ¿cuándo utilizamos esto? ¿Cuándo tenemos que utilizar un BPM? Pues de alguna forma los BPMs aportan tanto más valor cuando vamos a dar soporte a procesos dinámicos, cuando en esos procesos existe una interacción humana, ¿no? Típicamente se habla de human-centric o machine-to-machine, ¿no? O sea, human-centric serían procesos donde, digamos, en el propio fluir del proceso las personas interactúan de manera continua y, por contra, los procesos machine-to-machine pues son procesos donde no hay una intervención humana, sino que hay dos sistemas que hablan entre sí y que se comunican, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando os llega la factura del móvil, pues para confeccionar la factura del móvil ha habido un proceso que lo primero de todo es recoger todas vuestras llamadas y calcular la duración de esas llamadas, ¿vale? Pues es un proceso machine to machine, donde hay un sistema, que es el sistema de mediación, que habla con otro sistema, que son los sistemas de red, y le dice, oye, dime las llamadas de este número. Pues son todas estas. Y el sistema de mediación lo que hace es identificar, lo primero, pues establecer la duración de la llamada. Pues hora de fin menos hora de comienzo. En esta tipología de procesos no tendría sentido apostar por un BPM. Por contra, si tenemos un proceso digamos, que está orquestando la actividad, el trabajo de distintas áreas, ¿no? De distintos grupos de personas, ahí es donde de verdad los BPMs aportan valor. Adicionalmente, pues en la medida que el proceso es más complejo, este tipo de soluciones aportan más valor. ¿Por qué? Porque esa capacidad de visualizar el proceso, de entenderlo y de poder modificarlo, va a tener tanto más sentido. Y por último, que los procesos sean medibles e importantes, o dicho de otra forma, que sean grandes. O sea, todos sabemos que la informática cuesta dinero, ¿vale? Por tanto, tenemos que ir a aplicar este tipo de soluciones en aquellos procesos de la compañía donde haya un alto volumen, porque si no, al final no va a tener sentido. Pero no os preocupéis que los hay. Y por último, bueno, pues muchas veces lo complicado es la gestión de las excepciones. Tenemos un proceso que regula, digamos, el 80 o el 90% de las iteraciones, pero hay que gestionar excepciones. Pues también ahí este tipo de soluciones aportan mucho valor. Y sabiendo esto, oye, ¿cómo podemos identificar oportunidades en nuestras compañías, ¿no? Si nos miramos al espejo de nuestra organización, ¿por dónde deberíamos empezar? Bueno, pues podríamos empezar en aquellos sitios, en aquellas áreas de la compañía donde tengamos una percepción de que hay falta de control de los procesos, donde tengamos la sensación de que hay retraso en las tareas, costes elevados o desorganización, ¿no? Pues estas son algunas pistas para, en base, digamos, teniendo como referencia la tipología de procesos ideal, saber por dónde empezar. La realidad es que hay infinidad de ámbitos, hay infinidad de tipologías de proyectos donde un BPM puede aportar valor a una organización. Pero si de alguna forma tuviéramos que resumirlo en dos tipologías muy sencillas, podríamos decir, podemos utilizar los BPMs para solucionar un problema concreto de un área determinada. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto anteriormente, los BPM son una suite que nos incorporan un montón de funcionalidades preconstruidas que nos van a permitir dar respuesta a una necesidad de manera muy rápida y muy ágil, e incluso minimizando el impacto en las áreas de sistemas. ¿Por qué? Pues porque va a ser el propio negocio el que va a participar, e incluso podemos desplegar la solución en Azure, ¿no? Con lo cual tampoco hay que entrar en ese proceso de despliegue de infraestructura. Un ejemplo, y de estos ahora tiene cientos, pero bueno, por poner un ejemplo, sería el Laboratorios Echevarne, no sé si los conocéis, es uno de los laboratorios más importantes a nivel europeo. Bueno, realiza más de 25 millones de determinaciones, cuenta con 800 profesionales y tiene 44 laboratorios. No es una empresa de componente muy tecnológica, ¿no? No es una aseguradora, una telco, pero tenían un problema, y es todo lo relacionado con la gestión documental. No sé si conocéis, al final, es decir, el tema el sector de los laboratorios clínicos es un sector muy regulado para realizar
una determinada prueba tienes que tener unos controles oficiales, tienes que seguir unas normas de calidad, digamos, es decir, es un entorno muy, muy controlado. Bueno, pues tenían una problemática aquí, era toda la gestión documental asociada a los protocolos de actuación que esos 800 profesionales en 44 laboratorios tenían que ejecutar. Porque vale, en la central yo puedo tener el protocolo perfectamente claro, pero si no soy capaz de que toda la organización siga ese protocolo, al final voy a tener un problema e incluso puede derivar hasta en que me cierren un laboratorio, ¿vale? Bueno, pues aquí se utilizó Aura Portal para solucionar un problema concreto, ¿vale?, de un área determinada y que estaba relacionado con la gestión documental. ¿Cuál sería el otro ejemplo de tipología de proyecto? Bueno, pues el otro ejemplo sería utilizar Aura Portal para apostar por una gestión basada en procesos. Es decir, digamos, entendiendo BPM como filosofía empresarial, pues utilizar Aura Portal para avanzar hacia esa gestión basada por procesos. Como ejemplo, bueno, pues Scotiabank es un grupo financiero canadiense, es el segundo grupo más importante. Tiene una fuerte presencia internacional, sobre todo en lo que es Norteamérica. Y bueno, en el caso concreto de México, cuenta con 671 sucursales. ¿Qué problema tenía Scotiabank? Pues Scotiabank tuvo un proceso de expansión muy fuerte en México, ¿vale? Pues al final sabéis cómo funciona esto, las cosas van bien, el negocio crece, hay que dar servicio, pero cuando miras hacia atrás dices, madre mía, lo que hay aquí, ¿no? Bueno, pues Scotiabank en ese punto llega a la reflexión de que va a cambiar su modelo de gestión y va a apostar por un modelo de gestión basado en procesos. Y de hecho va a utilizar Aura Portal para dar soporte a ese modelo de gestión basado en procesos. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, pues empezó por un ámbito de aplicación que eran procesos no core, por decirlo de alguna forma, y que, bueno, yo creo que es inteligente, ¿no? Porque al final, antes de empezar con los procesos más críticos de tu compañía, pues está bien empezar con otro tipo de procesos donde a lo mejor el negocio no se vea impactado. Esos fueron los procesos de seguridad de la información. A partir de ahí, préstamos personales y préstamos personales preaprobados y preconcedidos, ¿no? Bueno, hemos visto qué son los BPMs como software de solución empresarial para el soporte a una gestión basada en procesos. ¿Cómo sería el proceso de avanzar? Si una compañía quiere avanzar hacia la gestión de procesos, si hemos sido capaces de convenceros de que merece la pena dar este salto, de que merece la pena que confiéis en Aura Portal, en Azure, en Microsoft, ¿cuál sería el proceso que tendríais que seguir? Bueno, digamos, un cambio de este calibre es un cambio importante y merecería, bueno, pues una revisión estratégica a alto nivel, que en definitiva lo que pretende es, bueno, pues revisar un poco las distintas áreas de la compañía, ¿vale? Y ver dentro de esas áreas por dónde tenemos que empezar, ¿no? Bueno, pues un poco lo que veis aquí, ¿no? Análisis de la organización e identificación de las potenciales áreas, identificación de los beneficios. Aquí se trata de alguna forma, a alto nivel, estimar qué potenciales beneficios, pues medidos en términos de reducción de costes, de mejora de tiempo, de satisfacción de clientes, podríamos obtener por la aplicación, digamos, por la utilización de Aura Portal. En algunos casos, esos beneficios seremos capaces de cuantificarlos y, por tanto, definiremos un ROI y podemos plantear un business case, ¿no? Con toda esta información, al final habrá que componer una matriz de prioridad. Bueno, pues ya hemos revisado un poco las áreas de la compañía, hemos visto en cada área qué beneficios podríamos obtener, introduciríamos otros criterios más cualitativos quizá, no tan cuantitativos, como el riesgo, como el impacto, como la criticidad, y con todo y con eso definiríamos una matriz de prioridad que nos definiría pues por dónde tenemos que empezar. Y a partir de ahí, bueno, pues es una decisión estratégica, ¿no? Y hay que decir go, no go, ¿vale? Esperamos que go. En el caso de Scotiabank, siguiendo con el ejemplo, pues esto es un poco lo que se hizo, ¿no? Antes de empezar, bueno, pues abordar el proyecto de implantación de la tecnología, digamos, tanto en préstamos como en el tema de gestión de la seguridad, pues hubo esta revisión estratégica, ¿no? Y a partir de aquí se decide abordar el proyecto y se empieza a implantar en un área concreta de la compañía. Bueno, una vez que estuviéramos ahí,
¿Cuáles serían las fases? Imaginaros, volviendo al ejemplo de Scotiabank, la compañía ya ha decidido que quiere apostar por una gestión basada en procesos y, de hecho, ha decidido que va a iniciar con la gestión de préstamos. Bueno, pues tendríamos una fase 0 donde definiríamos el alcance. En definitiva, tenemos que ver qué áreas están involucrados, cuáles son los actores que participan, identificar los usuarios, los responsables por cada una de las áreas que participarán en el proyecto, etcétera, etcétera. Diseñar un plan de proyecto. Un proyecto de esto es un proyecto transversal que impacta a toda la compañía. Por tanto, bueno, pues tiene que haber una visión, digamos, de qué tiempos, qué recursos va a consumir este proyecto, ¿vale? A partir de ahí entraríamos en la fase de la SIS, ¿no? O sea, transformar una organización a una gestión basada en procesos. Cuando los procesos ya existen, pues lo primero es hacer un pequeño levantamiento de los procesos que nos va a servir como punto de partida para saber dónde queremos llegar, ¿no? Y en esta fase, pues análisis del contexto, que es recabar toda la información que tengamos a nuestra disposición, pues desde manuales, procedimientos, normas regulatorias, etcétera, etcétera, y luego pues el análisis de los procesos, que no es sino ese levantamiento de los procesos, saber cómo se están haciendo las cosas, ¿no? A partir de ahí, lo que toca es definir, una vez que sabemos cómo se hacen las cosas, lo que toca es definir cómo queremos que se hagan, ¿no? Y bueno, pues ahí habrá una propuesta de procesos mejorados. La comparación entre la situación actual en la SIS y la nueva propuesta nos va a permitir determinar un gap, ¿no? Y habrá procesos donde el gap sea más pequeño y otros donde el gap sea más grande. En definitiva, aquí, como comentábamos antes, tendremos que priorizar por qué iniciativas, por qué proyectos queremos comenzar, ¿no? Pues si vemos que en un proceso puede tener alto impacto la redefinición del proceso, pues ese proceso será candidato a ser uno de los primeros, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues entraríamos en la fase de planificación del proyecto. De alguna forma, hasta aquí ha sido, un trabajo más de consultoría, ¿no? De entender cuál es la organización, cuáles son los procesos de la organización y cuáles queremos que sean esos procesos en el futuro. Una vez que eso ya lo tenemos perfectamente claro, digamos que entraríamos en el proyecto más tecnológico, ¿no? Tendríamos que definir los proyectos, los project plan, plan de inversión, plan de comunicación y, bueno, pues una PMO que nos sirva para gobernar. Y lo último sería, si ya lo tenemos todo en marcha, pues es ponernos y empezar a trabajar. Modelar, simular, ejecutar y, bueno, pues empezar a que, digamos, los procesos fluyan sobre la nueva plataforma. Esta última parte, que parece que tiene poco peso en esta visualización, no hemos sido capaces de ponerlo de otra forma, es la más importante, porque con esta acaba el proyecto de implantación, pero empieza el proceso de mejora continua. O sea, el objetivo, una vez que un proceso se hubiera migrado a Hora Portal, es que a partir de aquí, negocio se quede con el control del proceso y empiece a trabajar en esa forma de mejora continua, de medir el proceso, modificarlo e ir mejorando poco a poco, ¿vale? Por tanto, aunque aquí parece que es un quinto, de eso nada, es un quinto del arranque. A partir de aquí es el ongoing, es el proceso, es el día a día. ¿Y quién debe participar en un proyecto de implantación de Hora Portal? Bueno, por una parte debemos contar con la sponsorización de la dirección. Un proyecto de estas características debe estar sponsorizado, porque si no tendrá riesgo de morir, porque al final ya sabemos que en este tipo de proyectos pues siempre hay determinados stoppers y hace falta que alguien tenga capacidad para eliminar esos stoppers. Tiene que haber una jefatura de proyecto que sea la que orqueste, la que gobierne el proyecto. Pensar que muchas veces el proceso no depende de una única área o departamento, sino que depende de muchas unidades, digamos que jerárquicamente tienen distintas dependencias. Por tanto, tiene que haber, digamos, una visión global y que vele por el gobierno del proyecto. Negocio, fundamental. O sea, en esta tipología de proyectos, negocio va a tener una participación mucho más intensa que si estuviéramos trabajando con una filosofía clásica como podría ser un desarrollo a medida. En un desarrollo a medida, bueno, pues negocio participa en la toma de requisitos al principio, puede entrar un poquito más en el análisis y luego al final, cuando el producto está hecho, pues prueba y valida que el producto hace lo que él especificó, ¿no? En esta tipología de proyectos, la participación de negocio es muchísimo más activa, porque ellos son los conocedores de los procesos, ellos son los que tienen que participar en el modelado de los procesos. Y bueno, como comentaba antes Helmut,
Bueno, pues a veces cuando es el primer proyecto, bueno, pues es saludable contar con consultores externos, expertos en la tecnología, que te asesoren y que te lleven de la mano y que consigan, digamos, que el proyecto salga de manera satisfactoria, ¿no? Pero el objetivo de este tipo de herramientas es que una vez finalizado el primer proyecto, el equipo de consultoría salga y sean las áreas de negocio las que de alguna forma sean autónomas y puedan, digamos, trabajar con la herramienta, ¿vale? Y por último, y no menos importante, TI, ¿no? Las áreas de TI. Es decir, la participación de las áreas de TI, bueno, pues será mayor o menor en función de las necesidades de integración del BPM con otros sistemas. Si estamos usando un BPM para implementar algo que apenas tiene integración, pues el rol de sistemas decaerá. Si es un BPM, como veíamos anteriormente, que lo que está haciendo es una orquestación de procesos y que está interactuando con el CRM, con el ERP, con el sistema de gestión de envíos, etcétera, etcétera, bueno, pues habrá una mayor necesidad de integración y, por tanto, la participación de sistemas será un poquito mayor, ¿vale? Adicionalmente, ¿quién suele de alguna forma liderar el proyecto? Pues dada la naturaleza, es más típicamente cae en las áreas de negocio. Aunque bueno, también hay organizaciones que como TI tiene una función transversal a toda la compañía, pues a veces el liderazgo del proyecto puede caer en TI. Pero en este tipo de proyectos quizá es más normal la otra situación. Y ya para finalizar, oye, después de haber abordado esta tipología de proyectos en el pasado, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas que nos gustaría compartir con vosotros? Bueno, pues empezar por un proceso importante, pero no con el más complejo, ¿no? Porque al final, como decía Helmut, yo creo que, digamos, cuando se plantea un business case, cuando se hace un ROI, pues oye, empecemos por aquellos procesos que nos van a permitir que ese ROI, digamos, empiece a contribuir lo antes posible. Fundamental, contar con el sponsor adecuado. Lo decíamos antes, son proyectos, digamos, que abarcan a distintas áreas de la compañía y necesitamos tener una sponsorización a nivel de dirección. Aprovechar el know-how del equipo. Son vuestros equipos, son la gente que está en las áreas de operaciones trabajando en el día a día, las que tienen el gran conocimiento de cómo se hacen las cosas. Ese conocimiento es muy valioso y no lo podemos perder, ¿vale? Sobre todo fundamental en la parte inicial, en la fase 2 que veíamos antes, de la SIS, ¿no? ¿Quién va a decir cómo se hacen las cosas? Pues la gente que está participando de los procesos en el día a día. Los consultores, fundamentales, pero no olvidar que aunque sabemos mucho, bueno, el verdadero conocimiento de vuestro negocio lo tenéis vosotros, ¿no? Nosotros vamos a ser ese compañero incansable que siempre va a estar ahí, que os va a ayudar, pero fundamental no perder de vista que el conocimiento lo tenéis vosotros. Por supuesto, pensar en el proceso y en todo lo que le rodea, ¿no? Muchas veces tendemos a simplificar las cosas y a ver los procesos de una manera más sesgada cuando, digamos, la realidad de las organizaciones es que unos procesos se relacionan con otros. Afrontar el proyecto con una implementación de forma gradual y continua. No se trata de querer tener el proceso absolutamente modelado hasta la última coma y hasta que no esté así no pasar a ejecutarlo. No. O sea, al final este tipo de soluciones dan soporte, no sé si habéis oído, se habla ahora mucho de lo que son las metodologías ágiles de desarrollo, que se trabaja por iteraciones, por sprints. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, pues cuando vas viendo cómo el producto va avanzando, la propia madurez del producto te permite a ti definir dónde de verdad tienes que poner más peso y dónde menos, ¿no? En los enfoques tradicionales se quería hacer una definición muy precisa y hasta que no estaba cerrada no se empezaba a codificar. ¿Qué problema tenía eso? Que cuando tenías el producto, el resultado, pues te habías dado cuenta que realmente lo que pensabas que era tan importante ya no lo era. Y por contra, había funcionalidades que no habías abordado. ¿Qué gran ventaja tienen este tipo de soluciones? Dan soporte a ese proceso, digamos, de construcción basada en metodologías ágiles, no sé si os suena Scrum, ¿vale? Y se puede ir construyendo poco a poco. Establecer métricas de los beneficios, al final, es decir, en la medida en la que seamos capaces de cuantificar esos ROIs que creemos que vamos a obtener, también tendremos más fuerza para conseguir que el proyecto salga. Fundamental, la gestión del cambio.
también lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, a todos, o sea, nos cambian la versión del sistema operativo y es un dolor, es un dolor. Tenemos que entender que la gente, pues, que está en las áreas de operaciones, que está acostumbrada a trabajar de una determinada manera, tenemos que hacer que la transición a la nueva forma de trabajo sea cómoda, sea fácil y sea sencilla para ellos. Y por último, la gestión del talento, ¿no? O sea, al final, es decir, existe mucho talento en nuestras organizaciones, no lo minusvaloremos, aprovechemos ese talento e incorporémoslo al proyecto para garantizar el éxito del mismo, ¿vale? Y yo creo que nada más.